Esta es la voz que clama en el desierto. Bendiciones y saludos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana queremos compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Hoy hablaremos de las formas de tentación. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones provienen de gente que se opone a Dios y que también se opone a su palabra. Amén. Jesús y sus discípulos muchas veces se enfrentaron cara a cara con este tipo de tentación y pruebas de pensamientos enfermizos. Amén. En Mateo 16:1 dice la palabra de Dios: llegaron los fariseos y los seduceos para tentarlo, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. En Mateo 19:3 dice la palabra de Dios, entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En Mateo 22:18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? En Mateo 22:35 le dice la palabra de Dios: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo. En Marcos 8:11 vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Aleluya. Y continuamos. En Marcos 10:2 se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. En Marcos 12, del 13 al 15, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra, en algo en lo que el Señor se equivocara, ¿verdad? Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. En Lucas 11, del 15 al 16 dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarlo, le pedían señal del cielo. En Juan 8, del 3 al 6, dice la palabra de Dios: entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Estos decían esto, probándolo para tener de qué acusarlo. Amén. En Hechos 20:19 dice la palabra de Dios: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Gloria al que vive para siempre. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como vemos en estos pasajes, una manera en la que el diablo tienta o prueba a la gente de Dios
es por medio de otras personas y por medio de la persecución y la aflicción por la palabra de Dios. Luego vamos a examinar aquí cómo manejar este tipo de tentación, pero primero vamos a ver a las otras formas que la tentación puede también llegar a nosotros, ¿no? De la forma en la que la podemos adquirir, amén. Otro tipo de tentación proviene de los propios deseos de cada uno de nosotros. Los deseos carnales son otra vía por medio de la cual alguien puede ser tentado. En la palabra de Dios, en Santiago 1, del 13 al 15, dice de la siguiente forma: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En 1 de Timoteo 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Gloria a Dios. Pues en esta categoría la fuente de tentación son los propios deseos de los hombres, amén, de nosotros los seres humanos, es decir, viejos deseos de hombre que nos han seguido a través del tiempo, tales como el deseo de ser rico, por ejemplo. Observe lo determinante de los pasajes anteriores. Ellos no dicen que cuando usted es atraído por sus propias pasiones y es seducido, tal vez caiga en tentación. No, lo que ellos dicen es que tú definitivamente serás tentado. De igual manera, ellos no dicen que si tú desearas ser rico, quizás caerás en una trampa. No, lo que ellos dicen, es que con toda seguridad caerás en una trampa. La misma trampa que lleva a los hombres a la destrucción y a la perdición, como Pablo también nos lo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén, gloria al Señor. En Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las tentaciones de esta categoría, aquellas en las que nosotros decidimos entrar, atraídos y seducidos por nuestra carne. El hombre del pasado es el resultado de que de nuevo mantengamos en alto volumen de las Escrituras, como dice la Escritura, pecado, destrucción, muerte. Continuar con los deseos del hombre pasado es un asunto muy serio, con serias consecuencias. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que podemos ser salvos por la gracia. Eso significa que somos libres de continuar con nuestros propios deseos del pasado. Claro que no. Amén. No nos engañemos, dice la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues la palabra de Dios es muy clara. En Romanos 13, del 11 al 14, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, en borracheras, en lujuria, en libertinaje, ni en contienda, ni en envidia, sino al contrario, vestidos del Señor Jesucristo, negándonos a todo pensamiento y todo deseo carnal. Amén. Que muchas veces es difícil, por eso es que debemos de estar conectados a esa fuente de luz, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración, meditando y pensando en las cosas de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:20 al 24, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En todos estos pasajes el protagonista principal no es Dios, sino nosotros. Se nos está hablando a nosotros. Nosotros somos los llamados a quitarnos el hombre del pasado y a ponernos esa vestidura santa y pura de luz, de santidad. Amén. Que renovemos nuestra mente y que protejamos nuestro corazón, oremos, estemos diligentes en las cosas espirituales. Amén. Sin la ayuda de Dios no es mucho lo que podemos hacer, pero la ayuda de Dios viene a quienes están dispuestos a seguirlo. No nos engañemos a nosotros mismos con la idea de que podemos hacerlo solo. Solo con la ayuda de Dios podemos hacer las cosas. Amén. Debemos de mantener nuestros corazones y mentes dejándole ganar al Espíritu de Dios. Amén. Ahora, otra tentación o otro tipo de tentación proviene directamente de la voz del enemigo, del diablo. Amén. Escuchen muy bien lo que le voy a leer. En Mateo 4, del 1 al 11, encontramos al diablo hablando directamente con Jesús. Pero ¿cómo le hizo? La respuesta está en el Espíritu, por revelación, por así decirlo. Me gustaría dedicarle algún tiempo a esta categoría, pues dado a que hay mucha ignorancia sobre esto, frecuentemente vemos a personas atribuyéndole a Dios cualquier cosa que provenga del terreno espiritual, pero esto no es así. Dice, me refiero a que Dios es un espíritu y el enemigo también es un espíritu. Amén. El diablo no puede hablarme, dicen algunos cristianos, pero sí puede. Él lo hizo con Jesús. Recordemos que cuando fue y le dijo que le daría todos esos reinos si postrado lo adoraba al enemigo. El Señor lo reprenda. Y el Señor supo muy bien de qué manera responderle. Entonces, si a Jesús, siendo Dios, el enemigo le habló y lo tentó de muchas maneras, con los seres humanos también puede hacerlo. Amén.
Mire, empíricamente yo he observado que esto sucede cuando mucha gente, por ejemplo, ansía una cosa, ansían algo con tanta fuerza que cuando oran sobre eso escuchan la respuesta que ellos desean. En otras palabras, no son neutrales, quieren hacer la voluntad de Dios y cualquiera que ésta pueda ser. Contradictorio a esto, ellos simplemente quieren la confirmación de lo que ellos tanto desean. Ellos están codiciando algo y por tanto abriendo puertas al enemigo para que les dé falsa información espiritual. Sí, es cierto. Muchas veces queremos y nos aferramos a algo, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios viene y nos confronta y nos hace ver que no es cierto lo que estamos pensando o no es correcto lo que estamos deseando, nosotros como que abrimos esa puertezuela donde el enemigo cuela su voz y nos dice lo que nosotros queremos oír, en vez de oír la verdad, en vez de creerle a la verdad, la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el cristiano esté estudiando constantemente la palabra de Dios. No podemos pasar los años sentados en las bancas de la iglesia sin tener conocimiento de la Biblia, sin tener conocimiento de qué es lo que dice la Biblia y de cómo aplicar esas enseñanzas a nuestra vida. Es imposible decir soy cristiano y no apegarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta, nos redime, nos redarguye, nos enseña, nos exhorta. Por eso es que en los textos anteriores uno de ellos decía que sometiendo todo nuestro pensamiento y trayéndolo cautivo a los pies de Cristo. Amén. No es como yo, no es como tú, sino como la palabra de Dios dice. Amén. Concerniente a esto, a la superioridad de la palabra de Dios contra cualquier otra revelación. Muchas veces, es que yo tuve un sueño, es que esto me pasó. Pero ¿qué dice la Biblia? Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Incluso si un ángel del cielo se fijan. Por eso debemos de tener mucho cuidado y de creerle a la palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, yo por experiencias propias he tenido muchas caídas y muchos fracasos y muchas tentaciones en mi vida. Me ha pasado muchas cosas. Yo quiero resumir todo esto que estuve leyéndoles y diciéndoles de la palabra de Dios. Una sola cosa. No hay nada, ninguna deducción humana, ningún raciocinio humano, nada que el mundo pueda ofrecernos, nada que las tentaciones, lo esplendoroso de aquello que vemos en determinado momento, todo es una alucinación, es algo que el enemigo nos pone enfrente de nuestras narices para desviarnos del objetivo que tenemos, para desviarnos del amor que le tenemos al Señor, para desenfocarnos de la verdad. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Esa es su mayor labor en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Volver a la palabra, humillarnos, pedirle perdón al Señor si es que hubiéramos caído. Pedirle perdón y dejar que su palabra nos restaure. Pedir que su palabra nos lave, nos santifique, nos purifique. Amén.
y tratar de seguir el ejemplo de Jesús, de mantenernos puros, limpios. La misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y el Señor está ahí todos los días con sus brazos abiertos, esperando a que regresemos de aquel golpe, de aquella caída que nos hemos dado. El Señor está ahí limpio, santo, puro, amoroso, para que regresando a Él podamos otra vez ser limpiados y seguir caminando. Yo muchas veces, muchas veces he fracasado en muchas cosas, pero también muchas veces me he dado cuenta de que tengo un Dios lleno de amor y de misericordia que me lava y me perdona todos los días. Y eso me motiva a seguir adelante. Aún en la lucha, en la prueba, en la enfermedad, en la caída, en la derrota. Recuerde que el soldado se cae, el soldado sufre heridas, el soldado se enferma, se le abolla la armadura. Pero el soldado tiene que ponerse de pie y seguir adelante. Yo siempre he dicho que soy una guerrera y lo digo con mucho orgullo, porque el Señor me ha ayudado a librar muchas batallas en mi vida. Ahorita estoy en este audio cometiendo muchos errores porque me siento todavía enferma. Pero es mayor ese Dios. Escuchaba a la hermana Betancio predicar en la mañana con el dolor que debe de estar sintiendo de la pérdida, de la muerte de su compañero de vida. Y me puse a reflexionar, ¿qué es una vil y mugrosa enfermedad? Dice la palabra de Dios que nada podrá apartarme del amor del Señor. Así que yo tengo que, aunque ronca y cometiendo muchos errores en este audio, pido mil disculpas. Tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Tengo que seguir hablando del mensaje de la palabra de Dios. Aunque sienta lo que sienta, aunque me duela lo que me duela. El cristiano tiene que seguir firme, caminando, avanzando en esta lucha constante en la vida que cada uno tiene que vivir. Amén. Amigo, amado hermano, amado amigo, amado de mi alma, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga, te deseo un día maravilloso y deseo con todo mi corazón que no caigas en ninguna prueba ni en ninguna tentación diabólica maligna que te separe del Señor. Sigue firme y adelante. Bendiciones.